9 de la mañana con 4 minutos. Comenzamos semana en cara a cara. Hay muchos temas para platicar contigo esta mañana. El asunto que está desatando todos los debates a nivel mundial es el golpe de Estado en Bolivia. Desde mi punto de vista, un golpe de Estado bajo cualquier definición, operado por la cúpula militar de aquel país. Y bueno, hay quien considera que es una renuncia del presidente de Bolivia. Lo platicaremos, analizaremos qué nos deja y también el papel de México, porque México ya está metido en la crisis que vive este país sudamericano y lo vimos en esta rueda de prensa de la mañana, la conferencia matutina del presidente López Obrador con el canciller Marcelo Ebrard. México va a jugar un papel importante en este tema. Lo analizamos. Más adelante se está discutiendo en el Congreso del Estado la nueva legislación en materia de empresas de redes de transporte, en particular para responder a las demandas de seguridad de algunos colectivos de choferes. Estas nuevas regulaciones ya pasaron comisiones y esta semana podrían ser votadas en el Pleno, es decir, ya convertirse en ley. Simplemente espera de que el Ejecutivo lo publique. Y por supuesto, un tema que está ahí sobre la palestra pública, el presupuesto para los municipios, discusión nacional, qué hacer con los municipios. Tendremos la opinión, como cada 15 días, de Carolina Toro. Soy Enrique Tucen y hasta las 10 de la mañana estamos en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Enrique Tucen. Nueve de la mañana con 6 minutos. De pronto, analizar la historia es difícil. Hay quien considera, y esto es un debate que ha habido en la bibliografía, en la literatura durante muchísimas décadas, cómo ver la historia. Hay quien considera que la historia es lineal, que siempre vamos hacia adelante. Esa fue la idea que movió la ilustración, las ideas sobre el progreso, que no importa la fase en la que estemos, siempre vamos hacia adelante, no hay caídas, no hay retrocesos. La historia es una línea seguida y de perpetuo avance. Hay quien considera que no, que más bien la historia es como una especie de espiral en donde pues hay momentos de retorno, de caída, de regreso, hay momentos de avance, de progreso. Y hay quien considera que la historia se repite. Está aquella frase histórica de Marx que decía que la historia se repite primero como tragedia y después como farsa. Y bueno, al final lo que estamos viendo en el mundo en este momento, pues parece ser un retorno al pasado, a los tiempos pretéritos. Un retorno en donde empezamos a ver distintas señales en puntos del territorio específicos que pues nos desalientan de creer que podemos estar frente a un mundo más tolerante, más democrático, más capaz de entendernos en nuestras diferencias, en paz. Primero porque vemos el ascenso de fuerzas fascistas en muchos lugares del mundo, y fascista significa pues este discurso en donde está muy presente los valores identitarios, la raza, la lengua, creer que pueden existir civilizaciones que están por encima de otras. Lo vemos en particular en muchos países europeos, en donde hay un incremento muy importante de la ultraderecha, del fascismo, sobre todo vehiculado y articulado en torno al repudio hacia los migrantes. Ahí está el centro. España era uno de esos países, junto con Portugal, que habían resistido a esta ola de pensamiento conservador y ultraderecha. Sin embargo, ayer en España vimos cómo un partido político fascista se pone en tercer lugar de las votaciones y logra obtener 52 de 350 diputados, con un discurso así, ultracatólico,
un discurso que dice hay que expulsar a los migrantes, hay que construir un muro. Aquí sabemos muy bien lo que significan esos discursos. Quieren construir un muro ahí entre Ceuta y Melilla, enfrente de las costas africanas en el Mediterráneo. Y también vemos lo de Evo Morales. Evo Morales, 14 años al frente de Bolivia. Obviamente Evo es un hombre que divide, que polariza, que genera filias, fobias. Pues ayer arrinconado por las protestas sociales y después por la reacción de la cúpula militar tuvo que renunciar, así lo dijo. Algunos movimientos sociales van a tener que revisar su pasado por haber hecho tanto daño a nuestra querida Bolivia. Y por eso ya somos convocados a las nuevas elecciones. Pero ni con eso se conforman. Está bien, pero sí un llamado a nuestros movimientos sociales de otros países. He escuchado concentraciones de emergencia en Argentina, en otros países. Muchas gracias por el apoyo. Repito nuevamente, no termina acá. No termina acá. Evo Morales. Bueno, y hay que hacer un poquito de historia para entender el contexto y lo vamos a analizar más adelante con especialistas que conocen bien la realidad de este país. Hay que hacer un poquito de historia. Evo Morales ganó las elecciones en Bolivia. Él es un sindicalista relacionado con el movimiento cocalero en Bolivia. Hay que recordar ese mensaje internacional de la coca no es cocaína por la planta de coca que hizo tan popular a Evo Morales en todo el mundo. Él fue electo así en 2005 en este país sudamericano, el más pobre de América del Sur, que es Bolivia. Y bueno, pues ha tenido distintos, iba ya por su cuarto mandato. Y los dos elementos que generaron tensión social en Bolivia fue primero que él en 2016 hizo un plebiscito para preguntarle a la ciudadanía si querían que se reeligiera por cuarta vez. La gente dijo que no. Aún así incumplió su palabra Evo Morales y buscó la reelección. Se presentó contra él el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, que fue presidente de Bolivia antes que Evo Morales. Y si bien Evo Morales ganó claramente la primera vuelta, todo parecía indicar que no le iba a ajustar para quedarse con la presidencia en la primera vuelta, es decir, que iba a ser necesaria, como sucede en Bolivia, una segunda vuelta. Pues de forma extraña, en las horas del recuento de los votos, de pronto logró superar esa barrera y se convirtió en presidente por cuarta ocasión sin necesidad de una segunda vuelta. Tras eso, que fue el 20 de octubre, empezaron todas las manifestaciones en Bolivia pidiendo que Evo Morales diera un paso al costado. Intervino la Organización de los Estados Americanos para decir que había habido irregularidades en el proceso electoral. Y todo indicaba que Evo Morales, ante la presión social, pues iba a decir: dejo la presidencia, me presento otra vez a las elecciones y, digamos, se repiten las elecciones. Pues soy otra vez candidato y se repiten las elecciones. Sin embargo, todo se movió este domingo cuando la cúpula militar boliviana salió a decir que le pedían al presidente Evo Morales irse de la presidencia y dejar paso a un nuevo momento político en Bolivia. Ya había aceptado Evo Morales que se repitieran las elecciones, incluso ya había aceptado Morales que fueran con observadores internacionales, con organismos internacionales que de alguna forma supervisaran la pulcritud del proceso electoral. Sin embargo, no fue suficiente para la cúpula militar boliviana y dijo: señor presidente, deje su cargo como jefe del Ejecutivo. Creo que dos elementos, en un momento en que este tipo de temas polarizan mucho en México, dos elementos que tenemos que poner sobre la mesa. El primero: ¿hubo fraude en la última elección en Bolivia? Todo parece indicar que sí. No fraude para ganar la elección, sino fraude para evitar la segunda vuelta. El conteo, los datos que nos daban las urnas es que Evo Morales iba ganando la elección y por ahí del 80% se tuerce para darle esa mayoría que necesitaba para evitar la segunda vuelta. Por lo tanto, estamos hablando de un fraude de estas características. Eso está claro, la Organización de los Estados Americanos
lo ha registrado con mucha puntualidad, emitió un comunicado hace algunas horas con relación a este tema. Pero lo segundo, cuando los militares intervienen para definir el rumbo político de un país, no tiene otra forma de llamarse eso que golpe de Estado. En cualquiera de las lenguas, de las definiciones, cuando el poder militar dobla al poder civil, estamos hablando de un golpe de Estado. Otra cosa sería que los militares se hubieran puesto del lado de la legalidad democrática y hubieran dicho, perfecto, que se repitan las elecciones. Que se repitan las elecciones y ver quién es el próximo presidente de acuerdo a la soberanía boliviana. Pues no, lo que querían los militares era deshacerse de Evo Morales. Y al respecto habló el canciller Marcelo Ebrard, porque en este tema está cambiando un poquito la idea diplomática de México, que había dicho no nos metemos en asuntos de otros países, pues aquí sí. Por supuesto que haremos valer el derecho de asilo, que México siempre no solo lo ha promovido, sino lo ha ejercido en las muy diferentes circunstancias históricas que caracterizan a nuestra política exterior. México, por supuesto, no vería con buenos ojos ningún tipo de gobierno que no emane de un proceso electoral legítimo. Esta es la postura de México y además agregaría yo que estamos muy atentos porque tenemos 10,000 connacionales que viven en Bolivia. Creo que es positivo el cambio de postura de la diplomacia mexicana. México, sus épocas de oro del servicio exterior mexicano, de la política de relaciones internacionales de México, siempre ha sido estar al lado de las víctimas de los golpes de Estado y del fascismo. Lo hizo con Pinochet en los 70s, lo hizo también con Francisco Franco en los 30s. México se convirtió en un país seguro para personas que venían huyendo de la dictadura y creo que es positivo que México se ofrezca para dar asilo a Evo Morales, que por cierto lo acusan de ratero, de traidor, de tantas cosas, pero no le han comprobado una sola cosa a Evo Morales. El asunto es que se tuerza la ley para meterlo a la cárcel, como pasó con Lula, que por cierto Lula acaba de salir de prisión el viernes pasado y está en libertad luego de un proceso que fue totalmente político. Por lo tanto, qué bueno que México deja esta idea tan, digamos, del pasado de estar en equidistancia en los procesos políticos de otros países. Ojalá también lo haga en países en donde se han establecido dictaduras muy claras, como es el caso de Venezuela, que coadyuve para que haya una salida democrática. Y creo que también es fundamental que de alguna forma México presione para que existan las condiciones necesarias para que los bolivianos en paz, en democracia, en libertad puedan elegir a su presidente, sea Evo Morales o cualquier otra persona que ellos decidan. Vamos a ir a un corte, hablamos sobre las nuevas legislaciones para empresas de redes de transporte, hablamos con el diputado Jonadab Martínez, seguimos hablando por supuesto del tema de Bolivia, que es el asunto nacional, pero también hay temas locales, por ejemplo, las irregularidades que han sepultado los diputados, las irregularidades en el gasto público por más de 1,000 millones de pesos en los últimos años. Una nota interesante que hoy plantea el Informador y que también pues, nos habla de la necesidad de ajustar a ese poder legislativo que tenemos para que realmente sea un contrapeso a lo que sucede a nivel de gasto público. Y bueno, también lo que nos deja la rueda de prensa de López Obrador, entre ellos el asunto de Santa Lucía, que el presidente le quiere meter turbo, le quiere meter segunda para poder acabar el aeropuerto en lo que queda de su sexenio. Te recuerdo, el WhatsApp es 3318 80 76 41. 9 de la mañana con 20 minutos. La seguridad, los filtros para tener servicios más seguros en nuestra ciudad fue una de las justificaciones y fue uno, digamos, de los grandes activos de las empresas de red de transporte cuando llegaron a Guadalajara hace ya algunos años, porque facilitaban la relación entre conductor y usuario a través de tarjetas de crédito, a través de filtros, a través de datos, de información personal. Sabías quién era tu conductor, sabías quién se subía también a tu auto. Sin embargo,
con los niveles de violencia que experimentamos a nivel estatal y por supuesto en la ciudad y las distintas formas de hacer trampa con la plataforma, pues han provocado que sea necesario darle una vuelta de tuerca más a la legislación, y en este momento se discute en el Poder Legislativo cambios, ya pasaron por comisiones, y quiero platicarlo con Jonadab Martínez, que es diputado de Movimiento Ciudadano y presidente de la Comisión de Movilidad. Legislador, muy buenos días. Muy buenos días, Enrique, buenos días a todo tu auditorio. Así como tú lo dices, un servicio de transporte que nació siendo ejecutivo, tipo part-time, tipo para que gente tuviera un doble trabajo, una doble oportunidad de ingreso, pues hoy ya se convirtió en una modalidad de empleo, pero además también de transporte, ya no tan ejecutivo, porque desgraciadamente por el tiempo, como tú lo mencionas, pues fue degradándose la calidad con la que inició este proceso, y también porque al momento de ingresar un pago en efectivo ya, pues se dispararon los índices de delictividad dado al efectivo que circula en ese tipo de vehículos. A ver, relátanos un poco, diputado, los cambios que se están promoviendo, cuáles son los más importantes tanto para los usuarios como para los conductores, para que se den una idea. Mira, hoy en día un conductor no puede conocer, no sabe, porque hay cuentas anónimas de ese tipo de servicio, no conoce al usuario y mucho menos sabe a dónde va, mientras que el usuario sí reconoce quién es el conductor, su nombre, su imagen, su vehículo. O sea, hay una asimetría de información ahí. Y acá pues el conductor no tiene manera. Entonces una solicitud que han hecho los conductores para tener un pequeño mayor nivel de certeza de a quién va a subir a su auto y a dónde lo va a llevar, nos pidieron que el usuario se identifique a través de la plataforma. Obviamente los usuarios que pagan en efectivo, el usuario que tiene tarjeta de crédito, pues ya se puede rastrear quién es, de dónde es, o un historial. Pero hay muchas cuentas anónimas. Y fíjate que este es uno de los avances en cuestión de regulación para usuarios, que no solamente México lo está. Bueno, perdimos la comunicación con el diputado, ahorita lo volvemos a contactar. Al diputado Jonadab Martínez nos estaba diciendo del asunto de la identificación. Ahora quien pague en efectivo en las empresas de redes de transporte tendrá que identificarse ante la plataforma con algunas de las distintas, ahorita le vamos a preguntar cuáles en específico, pero algunas de las distintas identificaciones que tenemos, desde el pasaporte hasta la credencial electoral, para que de alguna forma exista también, como sucede con el chofer, pues una certeza sobre quién se está subiendo a la empresa de redes de transporte. Nos decías, diputado, sobre las identificaciones. Así es, el usuario se identificará. Otro también parte que estamos incluyendo en esta iniciativa es que los conductores tendrán que mostrar al momento de registrarse ante la plataforma una carta de no antecedentes penales, y al actualizarla al año. Es algo que nos ha pedido sobre todo por la ola de violencia que se generó y que desgraciadamente muchos señalamientos fueron a conductores de ese tipo de plataformas. Pues bueno, se incluyó esta solicitud. También en esta misma iniciativa se reconocen algunos beneficios a conductores, porque hoy en día ellos, a pesar de que son de la cadena de negocio o de la cadena de este modelo de transporte, pues son los más importantes, porque pues son la parte más importante de esta cadena, y sin embargo ellos pues el día que tienen un accidente o el día que desgraciadamente sufren un robo o algo así, pues nadie les ayuda. Entonces en esta iniciativa estamos incluyendo que las empresas apoyen con los con las pólizas, con los 50% del deducible, ¿no? Con el deducible, precisamente, con el deducible en caso de... O sea, la mitad del deducible la paga la empresa y la mitad del deducible la paga el socio. Así es como viene el dictamen, ya aprobado en comisiones. ¿Y eso lo aprobó las empresas? Sí, te iba a decir eso. He trabajado con las dos empresas que tienen permiso en el estado de Jalisco, que es Uber y Didi, y la verdad es que ha habido mucho diálogo, mucha interacción con ellos, y están a favor de las 7 reformas que hicieron en este dictamen, con 5. Con 2 son las que tienen todavía dudas, que son precisamente el porcentaje del deducible, que yo le puse 50%. Ellos todavía no están de acuerdo con el porcentaje todavía no deducible. Están de acuerdo. Ellos quieren buscar otra forma u otro modelo para apoyar a los conductores. Y el otro punto donde todavía ¿Qué modelo proponen, diputado? ¿Perdón? ¿Qué modelo proponen las empresas? Algunos un porcentaje menor, el 20%, o algunos otros un vehículo mientras el conductor recupera su vehículo, o mientras puede adquirir otro vehículo, o mientras la aseguradora le paga, en caso de robo o pérdida total, la unidad.
O sea, no pagar nada del deducible, pero poner un vehículo para que pueda seguir chambeando. Exactamente, si yo te pongo un vehículo para que no dejes de percibir, porque hoy el conductor vive al día, desgraciadamente. Claro. Entonces el día que le roban su vehículo o un accidente vial es pérdida total del vehículo, pues se queda sin chambear. Y aparte tiene que pagar el deducible. Entonces lo que estamos buscando es que en ese inter, pues no pierda un poco de sus ingresos que percibe por este modelo. Entonces estamos buscando el diálogo con las empresas, pero lo bueno es, sobre todo, es que hay cuestiones positivas, o sea, hay maneras de cómo sí, no el cómo no. Eso es lo importante. Y otro punto que también las empresas no hemos logrado el consenso al 100% es que después de 6 meses que el trabajador o el conductor esté prestando servicio a una plataforma, a los 6 meses tenga una contraprestación, un apoyo, un subsidio, un bono o algo así. Algunas empresas hoy ya lo ofrecen de manera voluntaria. Lo que he platicado con ellas es de que no sea algo voluntario, que sea ya algo que esté en la ley. Que está en la ley. Y entonces ellos han estado de acuerdo. ¿Cuál es el debate? ¿Cuánto y cómo? Pero van bien. O sea, por ejemplo, una de las empresas que tienen ya permiso aquí está del todo de acuerdo porque ellos tienen di el nombre. ¿Cuál empresa está del todo de acuerdo? Por ejemplo, Uber tiene un bono por productividad y lealtad, pero es cada 6 meses o cada año. Didi tiene bonos de productividad diarios. Entonces, nada más estamos unificando el modelo. Yo entiendo que ellos pues son competencia y están buscando generar nuevos beneficios para que los conductores trabajen en sus plataformas. Pero lo que yo quiero poner, Enrique, es un piso. Y que la competencia entre ellos... Ya si ellos quieren ofrecer más, pues que ofrezcan más. Exactamente, sea después de ahí. Pero hoy no hay nada. Entonces, vamos muy bien. Los conductores están encantados, fascinados. Obviamente, pues nunca antes se les había tomado en cuenta. La primera generación legislativa fue para regular el modelo de transporte, pero hoy estamos en una segunda generación regulando beneficios para conductores y seguridad para usuarios. Otros que incluye este dictamen, otros puntos que hablaba de seguridad pública, es este botón de pánico. Este botón de pánico donde el usuario y el conductor tendrán la oportunidad de apretar un botón que puede ser en cualquier parte del vehículo y de automáticamente mandar una alerta a C5 para que la autoridad conozca dónde y en qué momento se está llevando al menos una alerta de algún acto delictivo o alguna percepción de vulnerabilidad de un riesgo. Este modelo ya existe en Zapopan con el pulso de vida, que seguramente ya mucho auditorio lo conoce, que es un botón que la gente lo trae y lo aprieta y manda una alerta. Pero si queda oprimido más de 3 segundos, ya no es alerta, ya es atención o llamada de emergencia. Y automáticamente se activa un micrófono donde la autoridad puede estar monitoreando qué está pasando en el vehículo. Esto es un modelo muy sería padre. Un botón de pánico que estuviera accesible al conductor y accesible al usuario. A ambos, exactamente. Porque hoy en día, ya en el celular, las dos empresas Uber y Didi ofrecen el botón de pánico en el celular. Y también incluso algunos celulares ya lo tienen. Pero lo que dice el conductor, integrado. También, y lo dicen muy bien, es, oye, pues el asaltante lo primero que me quita es el celular. Sí, es medio ingenuo pensar que vas a tener tiempo para eso, ¿no? Exactamente. Pero entonces ya estamos usando el botón de pánico físico en la unidad. Esto va muy bien, las empresas lo han adoptado muy bien, el C5 lo adoptó muy bien. La verdad es que los conductores pues ven una ¿Y es caro esto el botón de pánico? No, la verdad es que no, es un botón que cuesta 30 pesos. ¿Por qué? Porque es barato, porque ya las unidades de este tipo de transporte ya tienen GPS y tienen internet. Entonces ya están conectados con C5. La verdad es que el C5 lo único que nos falta es que esté preparado para poder habilitar el monitoreo de este tipo de unidades. Pero es muy barato, estamos aprovechando la tecnología que ya existe, como el C5, como cámaras, como la información de internet que tienen ya las unidades, porque están monitoreando GPS en tiempo real. Entonces es nada más conectar la tecnología. Las empresas están fabulosas, y te decía antes de que se cortara la llamada, que el día que aprobamos este dictamen, ese mismo día, en São Paulo, Brasil, se estaba realizando la cumbre mundial de Uber. Y uno de los puntos que aprobaron para Latinoamérica fue precisamente esto, que el usuario se identifique y que tenga un botón de pánico el usuario y conductor. O sea, ese mismo día que aprobamos el dictamen, a nivel mundial estaba autorizando Uber, que ya existía esa tecnología en toda Latinoamérica. Aparte es de sentido común tener un botón de pánico en esto. Ojalá no lo necesitáramos, pero así están las condiciones. Diputado, sobre el caso de las identificaciones, me dices, si por ejemplo yo estoy en la plataforma como usuario y tengo una tarjeta de crédito dada de alta, no necesito hacer ningún procedimiento más. No, ya no, porque tenemos tu nombre y sabemos, podemos rastrear quién eres. Y en el caso de pagar en efectivo, ¿qué tendrías que hacer? ¿O cómo va a cambiar la plataforma? ¿Cómo vas a meter tus datos? La plataforma le va a mandar una alerta al usuario que no está identificado, en decirle pon un nombre real o pon una imagen de perfil o tómate una selfie.
de tal manera que el conductor cuando vaya a pedir cuando vaya a dar el servicio pueda aprobar o desaprobar si sí es o no el conductor. Si es que sí, entonces ya va a haber como un aval en decir, ese usuario sí es el de la foto que está publicada en su perfil. Cuando lo vea. Sí, el problema, como hoy tú calificas al conductor, chofer, el conductor sí, te califica como usuario, ¿no? Sabes que es un usuario seguro, y de esa manera los algoritmos de la tecnología a las plataformas les dan la oportunidad de que el conductor, cuando vaya a subir a un usuario, saber qué antecedentes tiene. Hoy en día van a ciegas, contundentemente. Entonces, también no se intenta privar el servicio del día de mañana, de la noche a la mañana, a todos los usuarios que tienen cuentas anónimas, no, pero sí ir filtrando y poniéndole candados para que sean las menos cuentas anónimas, y que si algún día el conductor quiere ofrecer el servicio a una cuenta anónima, sin fotos, sin nombre, ahora sí sea bajo su propio riesgo ofrecer ese servicio. El conductor ya va a saber entonces el trayecto. No, no lo va a saber. Es un debate. Didi lo ofrece desde antes de que el conductor de Didi active el viaje, ya conoce su destino. Pero ¿por qué no quiere Uber que el conductor sepa el trayecto? Mira, yo también ahí coincido con Uber y te lo voy a decir por qué. Porque cuando son 10 de la noche, es la colonia, sin estigmatizar, pero bueno, una sí, colonia alguna de alto riesgo, nivel de delincuencia. De alto riesgo. El conductor ya no va. Y estamos discriminando a muchos usuarios, o estamos calificando a muchos usuarios por la zona y por el horario de ya no levantar y dar ese servicio. Entonces, estamos hiriendo. Sí, pero también puedes poner a alguien en riesgo. Un conductor en riesgo. Yo no voy. Y Uber, de hecho, tenemos un mapeo de datos. Uber tiene mucho servicio nocturno en zonas de alto riesgo porque el conductor no sabe pero debería el chofer o el conductor tener posibilidad de decir si va o no va. Esa es porque al final es la libertad individual de él si quiere ir a trabajar o no. Yo entiendo la gente que necesita moverse, diputado, pero puedes poner en riesgo a una persona. Pero si ya sabemos quién es el usuario, si el conductor puede saber que ese usuario ya pidió 1000 viajes, que lo han calificado de bien, entonces ya dices, ya no corro riesgo de ir a cualquier punto de la ciudad. Entonces, estamos poniendo un candado previo al lugar de ubicación, sino el diagnóstico de ese usuario. Dos elementos más, diputado, antes de despedirte. El primero, ¿qué pasó con el debate del efectivo? ¿Va a seguir entonces el efectivo vigente en las dos plataformas? Es un debate que todavía está vigente. El día de mañana tenemos reunión en algunos integrantes del gobierno del Estado, el diputado Héctor Pizano, tu servidor. Héctor Pizano, porque presentó una iniciativa para prohibir el pago en efectivo en este tipo de plataformas. Tenemos mañana una reunión para platicar cómo podemos trabajar este modelo, pero lo que yo le voy, de hecho es una exclusiva que voy a aprovechar para Zona 3, estamos buscando la manera de que la tarjeta del transporte público, la tarjeta multimodal, sea compatible con las tecnologías de las plataformas, de tal manera que alguien pueda pagar con esa tarjeta también ya un servicio. ¿Cómo se paga el camión o cómo se paga el tren ligero? Como se paga el tren ligero, como se utiliza mi bici, como se utiliza el transporte público, pueda también ser un efectivo, un pago, aunque sea electrónico, pero de débito en una tarjeta de este tipo, para ese tipo de servicios. Entonces con eso vamos a eliminar el efectivo y vamos dando la oportunidad a todos los usuarios que tengan esa tarjeta y que puedan también pagar en el servicio. O sea que en lugar de subir la tarjeta de débito o la tarjeta de crédito, subes el número de tu tarjeta de Mi Transporte. Sí, y puedas pagar ahí. Y puedes pagar ahí, ahí haces recargas y todo. Exactamente. Entonces, diputado, tiempos que ya me queda un minuto, sobre la aprobación. Ahorita ya se aprobó el dictamen en comisiones, tiene que pasar al pleno. ¿Es posible que salga esta semana, la próxima semana? No, esta semana no hay sesión ordinaria por la glosa. Sí. La siguiente semana entraría primera lectura y estaría en segunda lectura, yo creo que en la última semana hábil de diciembre, casi en las últimas sesiones del año. Si es que el debate va de manera ordinaria y como va hasta ahorita. Y siguen en diálogo con conductores y con las empresas. Conductores, empresas, grupos parlamentarios y usuarios también. Y aseguradoras, con el ITEI ya tuvimos pláticas para protección de datos. La verdad es que va caminando muy bien esta iniciativa y seguramente el año 2020 vamos a arrancar con una nueva legislación en beneficio de los conductores y a lo mejor ya tendremos en esas fechas una respuesta muy clara de lo que va a pasar con el pago en efectivo en ese tipo de modelo de transporte. Y después a ver qué se puede hacer con los taxis, para que los taxis incorporen algo de esto. Pues mira, ahí es los taxis tradicionales, ¿no? Ver que se puedan ir a una plataforma. Se acaba de presentar una en la Ciudad de México, por ejemplo. Aquí, cuando hablas de taxistas, hay dos tipos de taxistas. El taxista que está comprometido con la innovación, tecnología y la actualizar. Sí, que yo creo que es la mayoría, ¿eh? Y está el taxista convencional que levanta la voz, pero no propone nada, ¿no?
con el taxista que está a la vanguardia, ellos quieren hacer muchas cosas. O sea, la verdad es que sí están bien animados, renovan su parque vehicular, se están capacitando, visten de manera diferente, lanzaron su taxímetro digital. O sea, están buscando la manera de cómo regresar a ese usuario que perdieron. Y uno de estos modelos podría ser que aceptaran ese tipo de tarjetas electrónicas. ¿Qué necesitan? Pues una conexión de internet y eso es todo. Y una para plataforma. hacer los pagos a través de la red y ya. Una plataforma que tal vez ahí el gobierno podría entrar a echarles la mano. Platicamos luego, diputado. Gracias. Enrique, muchas gracias, que estés excelente. Muy buen día. 9 de la mañana con 36 minutos. Ahí están. Va a cambiar el servicio. Más información, algunos candados, filtros. Tú como conductor, como usuario, ¿qué opinas de estas nuevas regulaciones? Si tienes alguna duda, por supuesto, aquí tenemos el dictamen para platicarlo contigo. 9 de la mañana con 37 minutos. Vamos al corte y regresamos para seguir hablando del tema internacional del día, en donde México tiene un papel clave, que es la crisis política en Bolivia. Hoy todos los que están estudiando en alguna universidad o en alguna escuela, y a ellos sí les pedimos para no bloquear el módulo que estamos disponiendo para atender a los alumnos. Hasta este momento no hemos tenido registro, afortunadamente, de ataques a la sede de la Embajada de México o la residencia en la ciudad de La Paz, Bolivia. Sin embargo, hemos estado pidiendo la solidaridad internacional por las circunstancias que se han dado. El día de ayer hubo ataques ya a otras sedes diplomáticas, pero tenemos solicitudes mucho más ya, y no son necesariamente que estén en nuestras sedes, son personas que nos han hecho saber, sea vía la embajada o vía el consulado o por otras vías, su deseo de gestionar asilo en México. ¿Cuándo dejaremos de hablar de golpes de Estado en América Latina? Un siglo de estar hablando de estos conceptos en nuestra región. Eduardo González, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Un saludo. ¿Cómo ves? Está claro, ¿no? Es un golpe de Estado. Sí, yo creo que es los golpes. Ahorita decías que cuándo dejaremos de hablar de eso. Me parece que es la histórica sin razón latinoamericana. Llevamos más de 100 años viviendo a partir de golpes de Estado, suponiendo que ese es el camino que hay que andar, suponiendo que no podemos dirimir las diferencias políticas y electorales en las urnas, y suponiendo que cuando no ganan quienes quieren ganar, pues el camino es el golpe de Estado. A mí me parece que después de estos 100 largos y sangrientos años en América Latina, deberíamos de haber aprendido que nada, absolutamente nada bueno nos ha dejado en el subcontinente vivir bajo golpes de Estado. Oye, Eduardo, mira, estaba pensando, es como si... Porque habrá que recordar en lo que sucedió en Bolivia. Es cierto, hubo una elección en octubre cuestionada, que la OEA incluso mandó una serie de señalamientos en donde decía que proponía reponer el proceso electoral, las elecciones, pero es como si como si en 2006 en México, que también hubo un proceso electoral cuestionado, si en 2006, Eduardo, hubiera salido la cúpula militar a decirle a Felipe Calderón, oiga, por el bien del país, renuncie y váyase. Sí, incluso en ese 2006, pues recordarás que el margen de diferencia ahí que se manejó era mucho 0.56. Así es. Es que aquí creo que nadie debate que Evo ganó. El asunto es si le ajustaba o no para que fuera en primera vuelta o tenía que haber un balotaje, ¿no? Claro, yo creo que son tres puntos, Enrique, que bien mencionas. Mira, el primero es, sí ganó, aunque a mí me parece que no le daba para no ir a la segunda vuelta. La segunda cuestión es que se aferra también, me parece que es una lectura pésima que hace el gobierno de Evo al querer forzar los resultados para no ir a una segunda vuelta. Y la tercera es el evidente golpe de Estado. Creo que debe de quedar bien claro que son, aunque pareciera que son tres procesos, harinas en el mismo costal,
Creo que son tres harinas en costales diferentes. El asunto de la elección, el asunto de aferrarse a no querer ir a una segunda vuelta y el problema del golpe de Estado. Totalmente. A ver, y creo que cuando Evo el fin de semana acepta ir a unas elecciones, reponer el proceso electoral con su candidatura, por supuesto, y la candidatura del expresidente Mesa. Es decir, ya existían las condiciones, incluso puso un mensaje en sus redes el sábado donde decía que estaba de acuerdo en la supervisión de órganos internacionales, de organismos internacionales para validar que era un proceso justo. Esa era la solución democrática y la solución en donde los bolivianos podían decidir quién era su presidente, porque ahora que Evo Morales ya no se puede presentar, pues estás hablando que si nos vamos a la última elección, al menos de lo reconocido, le estás quitando el derecho al 45-46% de los bolivianos, que eso sí está totalmente comprobado, que habían elegido a Evo Morales. Ya llegar al 50 era el debate que está abierto, pero ¿por qué no era posible, Eduardo, reponer las elecciones con Evo Morales de candidato y se acabó? Porque a mí me parece que desde un principio, y no estoy hablando de ahorita, estoy hablando desde el 2006, me parece que la oligarquía en Bolivia ha hecho lo necesario, ya lo estamos mirando, para quitar bajo cualquier mecanismo a la presidencia de Evo Morales. Cuando Evo el fin de semana acepta ir a unas nuevas elecciones, a mí me parece que quienes ya no querían bajo ninguna circunstancia regresar a las urnas era justamente la oligarquía que no llevaba semanas organizando esto. A mí me parece que Evo, los 13 años que estuvo en la presidencia, una parte importante de su capital político y de su energía la tuvo que disponer para detener constantemente los intereses para tumbarlo de la presidencia. Yo creo que cuando él acepta ir a la elección, a mí me parece que ya estaba más que planeado el que bajo ninguna circunstancia regresaran a las urnas. Que fíjate, es lo que le pide la OEA a Venezuela. Unas elecciones con observadores internacionales. Sí, o sea, es cuando dices, pues ahí tienes la solución, pero no tiene que salir del país Evo Morales, y a lo que se va a enfrentar Bolivia, Eduardo, es a un país dividido por muchísimas décadas. Ve lo que está pasando en este momento en Brasil. Sí, y no solamente eso, Enrique, tomemos en cuenta que de todas maneras el MAS sigue teniendo la mayoría en el Congreso. Primera. Claro. Segunda, las tres líneas sucesorias a la presidencia de Evo también renunciaron, ¿sí? Y hay un personaje, Camacho, que ni siquiera tiene que ver con el proceso electoral, que es pues quien pareciera está manejando todos los hilos de este golpe de Estado, y que incluso Mesa quedaría supeditado al poder político de este personaje, que es un claro representante de los grupos oligárquicos en Bolivia. A mí me parece que el silencio, mira, Estados Unidos no espero nada, pues es Trump, pero el silencio de Europa es increíble, porque ya van muchos, Eduardo. Pasó con Zelaya en Honduras, pasó con Lugo en Paraguay, pasó con Dilma en Brasil, con distintos elementos. Este es todavía más clásico porque son los militares los que le terminan diciendo al presidente váyase. Pero estamos viendo mecanismos que se están implementando, renovando, reestructurando en América Latina para deshacerse de presidentes incómodos. Sí, yo creo que ganan elecciones. Sí, claro, no solamente que ganan elecciones, sino que están mostrando una forma diferente de gobernar, de hacer las cosas, que puede incluso funcionar o no, pero sí es evidente que es diferente. Y creo y en Bolivia está funcionando, Eduardo. Sí, claro, además en los... O sea, Bolivia es que estuvo en el poder funcionaron. El país más pobre de América Latina, creciendo al 6%. Así es. Y logró en estos 14 años reducir la pobreza en este país a la mitad. Sí, yo creo que también detrás, en el fondo de este golpe de Estado, está el repudio constante a que grupos minoritarios explotados históricamente en América Latina eventualmente lleguen al poder. Yo creo que también hay una carga de racismo muy fuerte hacia el gobierno de Evo y hacia la figura misma de Evo Morales. Y sobre el tema de la reacción en México, Eduardo, yo creo que mira, a mí me cae muy mal Bolsonaro como presidente, en su momento también Macri, pero nunca estaría de acuerdo en que lo saquen por la fuerza. Creo que la única forma de quitarse gobiernos de encima es a través del voto de la
ciudadanía, Eduardo. Pero la reacción que tienen, por ejemplo, la oposición en México, lo que hizo Marco Cortés, presidente del PAN, diciendo que bueno, ya era hora, a mí me da miedo. Sí, yo creo Me da miedo que la oposición en México reaccione de esta forma ante la clara subordinación del poder civil al poder militar. Mira, y no solamente es eso, sino que muestra realmente la baja, pero bajísima, estatura política y democrática que tiene una parte, no digo que toda, una parte de la oposición en nuestro país. Suponer que el gobierno que tú prefieres tiene que estar aún utilizando las armas de un golpe de Estado, a mí me parece que habla muy mal de los que se asumen como demócratas. Y esto que tú mencionas, Enrique, también me parece que es importante ponerlo sobre la mesa como una lectura de lo que algunos grupos en nuestro país han estado insistiendo, se han estado moviendo, han estado presionando desde que Andrés Manuel tomó la presidencia. A ver, te robo un minuto más, Eduardo, porque habló el presidente sobre la colaboración con el FBI para la investigación del caso Levarón. Esto habló Marcelo Ebrard, el canciller. Una cosa es acompañar y otra cosa es reemplazar, cosa que jamás admitiríamos. Entonces, van a acompañar el proceso. Lo vieron con buenos ojos. Ahora, ¿por qué le interesa también a la Fiscalía General de la República? Bueno, porque aquí están involucrados recursos, personas, armas que también tienen su sede o su origen o tienen presencia en Estados Unidos. Aquí está claro, ¿no, Eduardo? Quien va a llevar la investigación es el FBI, ¿no? Todavía dicen, pero no van a llegar armados. Seguramente. Sí, se van a venir con sus navajitas, ¿no? Yo creo que. Seguramente van a entrar a Galeana sin armas. Yo creo que es la lectura que hago es que fue lo menos malo, lo más suavecito que pudieron aceptar de la presión por parte de Estados Unidos para colaborar dentro de esta investigación de la masacre de los Levarón. Yo creo que no había tampoco mucho espacio a donde moverse, sí. Y desde que Trump anunció que pues solo esperaba que lo invitaran para mandar fuerzas armadas a nuestro país, yo creo que fue pues hasta donde pudieron detener la ola intervencionista del gobierno de Estados Unidos en este caso. Y no nos hagamos, Eduardo, pues el FBI ya está aquí, la DEA claro, ya está DEA, aquí. O sea, digo, pensar, bueno, es que van a venir para este caso muy en particular y después ya se retiran. Primera, seguro no se van a retirar, y segunda, como si ya no estuvieran aquí. Un abrazo, Eduardo, gracias. Hasta luego, Enrique. 9 de la mañana con 51 minutos. Vamos al corte y leemos tus mensajes. Para ti y para todo el auditorio, pues es un gusto poder compartir con ustedes un análisis sobre la disminución de recursos para estados y municipios en el anteproyecto de presupuesto 2020 y las implicaciones que esto tiene en el corto y en el mediano plazo. El próximo año el gobierno federal estima gastar un poco más de 6 billones de pesos, de los cuales transferirá a estados y municipios la cantidad de 1.972.000. Si comparamos esta cifra con lo autorizado en 2019, se puede observar que hay una disminución en términos reales del 0.5% de los recursos para estados y municipios. Sobre todo en ramo 28, que tendrá una caída del 0.9% de las participaciones, el ramo 33, donde hay una disminución de 0.3%, recordemos que son los recursos que se envían para educación básica, seguridad pública, salud y combate a la pobreza. Son, Enrique Auditorio, más de 10,000 millones de pesos menos los que no llegarán a las finanzas de los estados y los ayuntamientos. Algunas asociaciones de municipios calculan que junto con estos recortes, pues vendrán otros en convenios, subsidios y programas, y la cifra puede llegar a 13,000 millones de pesos. Sin embargo, el recorte pues no fue parejo. Ciudad de México, Campeche y Baja California Sur son entidades que obtendrán más recursos per cápita, y los que recibirán menos pues son Jalisco, nuestra entidad desafortunadamente, Guanajuato y el Estado de México. Es la primera vez en la última década que las participaciones federales disminuyen respecto al PIB.
pero digamos que llevamos ya varios años observando una tendencia centralista en el ejercicio del gasto público en el país. El gobierno de Enrique Peña Nieto lo hizo también, más en términos de orientación y de lineamientos, diciendo en qué se gastaba, cómo se gastaba y dónde se gastaba. Y este gobierno lo está haciendo en términos de disminución de los recursos que se transfieren. El mensaje de estas acciones, el mensaje que está implícito es, pues no se cree en la centralización, no se cree que los municipios tengan la capacidad de ejecutar el gasto, ni de planear de manera adecuada en qué invertirlo. Además, también para el anteproyecto de presupuesto 2020 hay muy pocos proyectos de inversión apoyados con recurso federal. Las apuestas presupuestales ya las conocemos, son los programas prioritarios del presidente que tendrán casi 30,000 millones de pesos, la Guardia Nacional, los proyectos energéticos, entre otras cosas. Lo que sí es cierto, Enrique, es que pues, es necesaria una política que reparta de manera más equitativa los impuestos en todo el territorio nacional, que circule recursos para equilibrar desigualdades regionales, pero también desigualdades intrarregionales y, sobre todo, que le dé viabilidad económica a la gestión de las problemáticas, pero desde lo local. El presidente, considero, está subestimando el papel que tiene la coordinación territorial con otros niveles de gobierno para lograr el bienestar de la población. Es cierto, también hay que reconocerlo, que a nivel municipal faltan muchas capacidades para recaudar, para administrar, pero esto es justamente porque no se ha apostado, no se ha diseñado una estrategia para fortalecerlos, capacitarlos y profesionalizar la gestión pública municipal y no hacerlos a un lado de la política y a un lado de las políticas como se está haciendo últimamente. Esto tiene dos implicaciones ya para terminar, una implicación administrativa y una política. La administrativa es que menos recursos deja a los estados y a los municipios frente a dos alternativas, o recaudan más o se endeudan. La salida más rápida y fácil será que recurran al endeudamiento. Y una implicación política, el presidente está monopolizando tanto el debate público, pero también el ejercicio del gasto y las grandes inversiones del país, que el peso le está cayendo todo sobre sus hombros. Y sobra decirle al presidente y recordarle que este es mucho país, mucho territorio y muchos problemas para que dependamos de un solo hombre. Le seguiremos la pista a ver qué sucede con la discusión del presupuesto y lo comentaremos pues una vez se apruebe. Saludos, Enrique, y buena semana para todos. Gracias a Carolina por su comentario. Nos dice Rodrigo Cisneros, todo negocio que cobra con tarjeta al día siguiente, hábil el dinero está en su cuenta y en Uber no. Si el chofer hace un viaje con tarjeta el lunes, hasta el próximo lunes ve ese dinero y no está padre financiar una semana a Uber. Gracias, Rodrigo, ese es otro tema que se tiene que tratar con mucho gusto. Alex Ramírez, ahorita escuchamos tu mensaje de voz. 4068, el problema con la mayor parte de los vehículos de app es que no están bien asegurados y eso es un riesgo que los mismos conductores lo saben y no lo subsanan por no pagar una póliza de chofer. Israel Valdés, ¿en qué ley están todas estas modificaciones? ¿Cómo se llama la norma? Hola, Israel, está en discusión en el Congreso. Ya hay un dictamen aprobado en la Comisión de Movilidad y ahora nos decía el diputado, esta semana hay glosas en el Poder Legislativo, pero la próxima semana podría empezarse a discutir en primera lectura todos estos cambios que te relatábamos. Guadalupe Rubio, a las personas de la tercera edad se les puede poner esa alerta en un brazalete. Lo preguntamos, Guadalupe, aunque realmente estaría en un espacio del auto. Alejandro Esquia, señor Toussaint, yo le envié el 29 de agosto una queja que interpuso mi esposo en la Comisión de Derechos Humanos. Ahí no admitieron la queja porque dijeron que no era su competencia. Se puso una queja ante el Consejo de la Judicatura, pero el juez, gracias por cabo una rueda de prensa mañana martes 12 a las 10 horas. Tomamos atención. Gracias, Alejandra. Octavio dice, iba a ser muy difícil, es porque también hay veces que los usuarios les piden viaje a un familiar que esté lejos porque no trae datos. Eso es un buen tema, lo vamos a preguntar y lo vamos a ver en el dictamen. Bueno, hay muchísimos mensajes sobre el asunto Uber, también algunos comentarios sobre el caso de el golpe de Estado en Bolivia. Lo seguimos platicando mañana en Cara a Cara para que nos acompañes. Estaremos aquí a partir de las 9 de la mañana y también responderemos tus dudas. Hay muchas dudas sobre el tema de los posibles cambios en las empresas de redes de transporte y en los usuarios. Soy Enrique Toussaint y mañana martes estamos aquí a las 9.